infestar al ser humano. Resalto este término de infestación porque es diferente a la infección, ya que este es un tipo de enfermedad infectocontagiosa dada por ese tipo de parásitos. Bien, esta infestación se va a transmitir principalmente a través del contacto directo de persona a persona. Es altamente contagiosa. Ahora, hay diferentes formas en que se le da este nombre y una de ellas, una de las aplicaciones para el nombre de Sarcoptes cabei es el nombre de Sarcoptes cabei va a derivar de la palabra, ya hablando etimológicamente, de la palabra griega sarx, que va a significar carne, y la palabra captei, que va a significar cortar, ¿no? Entonces, lo que quiere decir su nombre en referencia es el cortar la carne, porque básicamente es lo que va a hacer este tipo de parásito y vamos a verlo en su ciclo biológico, cómo es que este actúa a la hora de infestar a los seres humanos. Ahora, a su vez hay una historia en la que Aristóteles fue el primero en usar la palabra acari para, más adelante, denominarse ácaros, ¿no? En la carosis, porque también es otra forma de denominar ese tipo de enfermedad. Y ya más adelante, ya alrededor de 1687, recién toma el nombre y que está relacionado a estas lesiones cutáneas, la que es el Sarcoptes cabei. Bien, haciendo ese panorama histórico, vamos a ir ya yendo a la etiología per se. Entonces, la etiología, vamos a ver que el patógeno es el Sarcoptes cabei luminis. Este tiene más o menos un tamaño de 0.3 a 0.4 milímetros y va a pertenecer a la clase de los arácnidos. Esta transmisión, como habíamos dicho, es por contacto físico directo, y por lo cual es altamente contagioso. Este contacto directo ya sea es piel con piel y mayormente está relacionado a los actos sexuales también. Ahora, la transmisión indirecta es rara, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de transmisión directa cuando se comparten cierto tipo de ropa, de cama, toallas, ya que se necesita de una temperatura especial para poder hacer la transmisión. Ahora, afecta comúnmente a los niños y a las personas que viven cerca, por lo que esta enfermedad se le dice que es una enfermedad familiar, es decir, que si un pariente lo tiene, los demás miembros de la familia también lo tendrán, pues comparten la localidad y tienen cierto acercamiento y contacto físico. Entonces, también lugares, no solamente hogares familiares, sino hogares donde van a residir cierto tipo de grupos etarios como los ancianos, las cárceles, hasta los grupos de batallones de algún tipo de los soldados, que también pueden tener ese tipo de patología. Respecto a los factores de riesgo para poder contagiarnos de este Sarcoptes cabei, es, como habíamos mencionado, el hacinamiento. Es el principal factor de riesgo, ¿ya? Y a su vez también un descuido a nivel de los hábitos higiénico-dietéticos. Bien, entonces, vamos a ver que la interacción física tiene un papel primordial a la hora de contagiarnos de ese tipo de enfermedades, por lo que, por ejemplo, una madre de familia que tiene ese tipo de enfermedad puede contagiar fácilmente a sus hijos. Ahora, respecto a la epidemiología, ¿cuántos individuos tienen este tipo de enfermedad en el nivel de frecuencia a nivel mundial? Vamos a ver que la prevalencia mundial es de 300 millones de individuos infectados por cada año. Los lugares más frecuentes de poder encontrar van a ser el continente africano, tanto la América Latina como América del Sur, Australia y sureste asiático. Como podemos observar, las regiones europeas y norteamericanas están exentos en su gran mayoría de los casos de escabiosis. Y esto está en relación, como habíamos mencionado, que uno de sus factores de riesgo es el hacinamiento y las alteraciones de los hábitos higiénico-dietéticos. En relación a la prevalencia, se va a correlacionar, como habíamos mencionado, a la pobreza y el mal estado nutricional, el hacinamiento y la higiene inadecuada. Es más común en niños y adultos jóvenes porque estos generalmente no tienen esos hábitos que había mencionado, y en países industrializados pueden ocurrir brotes esporádicos, por eso es más raro, generalmente en lugares en que se es necesario el hacinamiento relativo, que son las escuelas, hospitales, las prisiones y las áreas de hacinamiento. Bien, un poco más de epidemiología, vamos a ver que en otra data que he encontrado del UpToDate, nos dicen que la prevalencia mundial se estima entre 200 millones de personas. Esta data es más actualizada y nos dice que a su vez en porcentaje a nivel de la población, de toda la población mundial, exceptuando la América del Norte, va a ser entre el 0.2 y 61%. Es decir, que podemos llegar hasta un 70% en algún tiempo en que se ha llegado a tener una gran cantidad de escabiosis a nivel mundial.
Ahora, en las condiciones de hacinamiento es lo que se va a aumentar el riesgo, según como habíamos mencionado en la anterior bibliografía. Esta otra también la refuerza. Respecto al ciclo biológico, como habíamos mencionado, está del Sarcoptes scabei del variante hominis. Todo esto va a empezar después de que una Sarcoptes scabei hembra, ¿ya? Va a entrar a nivel de la piel y va a excavar, va a formar una solución de continuidad, y en donde va a ir incorporando sus huevecillos, ¿ya? Esta solución de continuidad se le conoce como madriguera. Entonces, esta, esta cavidad tiene alrededor de unos 1 a 10 milímetros, y esta madriguera generalmente la Sarcoptes de cabello hembra va a tener de 2 a 3 huevos por día, y esta va a morir entre 4 a 6 semanas. Y eso es importante porque en ese tiempo, una vez que pasa entre las 3 y 6 semanas, son los puntos de corte, recién se van a manifestar la sintomatología. Cuando estos huevos empiezan a madurar, empieza a sentirse los síntomas del paciente. Entonces las larvas erosionan más o menos de 3 a 4 días, y más o menos, y de ahí van a llegar a la vida adulta. Y van a hacer el mismo proceso de volverse adultas y hacer otra madriguera y volver a incluir más huevos, ¿no? Aquí lo curioso es que la madre eh, suele salir o suele poner sus huevos en las horas de la noche, por lo cual la sintomatología, como vamos a ver más adelante, es que el paciente tiene mucho prurito nocturno. Ahora, hay también una división en referencia a cuántos huevecillos puede poner y cuántos ácaros se va a evidenciar. Y también hacen relación al tipo al tipo de la clínica y de la escabiosis en sí. Es decir, hay una escabiosis clásica, costrosa, y como vamos a ver más adelante, lo voy adelantando. Entonces, la escabiosis clásica nos hace relación de que esta Sarcoptes va a poner entre 10 a 15 huevos, por lo cual va a tener 10 a 15 ácaros. Pero cuando esta es costrosa, y generalmente vamos a ver que va a estar relacionada a inmunosuprimidos, esta puede tener un montón de huevecillos, hasta millones de ácaros. ¿Mm? Bien. Entonces, como habíamos hablado ya de las variantes o subtipos, entonces vamos a ir viendo cada una de ellos. Las principales variantes clínicas de la sarna son la sarna clásica y la sarna costrosa. Y ahí hay una más que es la sarna nodular. Entonces vamos a empezar con la sarna clásica. ¿Por qué la llamamos clásica? Porque esta es una de las primeras que se evidenciaron, y es la que también que tuvo mucho énfasis y muchos casos, y también se le hizo mucha investigación. Aquí la característica clínica prominente de la sarna es el prurito nocturno generalmente. A su vez se va a presentar múltiples pápulas, o como se denomina también micropápulas, porque son de 1 a 2 milímetros, son muy pequeñas, y generalmente van a estar en las zonas de flexión, generalmente en las manos, en las zonas interdigitales, y puede también ver que pueden estar escoriadas. Y otra de las que se puede observar aquí son las madrigueras, ¿ya? O se le llama también el surco acarino, que aunque no es muy frecuente, se dice que cuando se observa ya estamos, o es característico, hasta algunos incluso pueden decir que es patognomónico si es que se presenta, que estamos frente a una escabiosis. Ahora, a esta surco acarino tiene diferentes nombres o otras descripciones, y tiene forma de unas líneas serpiginosas, delgadas, grises o rojas o marrones, y que también vamos a ir viendo más adelante en el diagnóstico algunos signos que nos van a ayudar a la hora de diagnosticar. Entonces, esta es la sarna clásica. Como podemos ver en la imagen superior de la derecha, así más o menos es el surco acarino. Y otro tipo de sarna es la sarna nodular. Esta sarna nodular es mucho más rara, ¿ya? Y se caracteriza porque va a presentar las pápulas en forma de cúpula, como podemos observar aquí, y va a estar generalmente en la zona también de flexión, pero donde hay mayor cantidad de humedad. Generalmente están en las axilas, están en las ingles y en las zonas de las genitales. Estas pápulas de mayor tamaño van a ser firmes, también van a tener una coloración rojiza, eritematosa, y van a también causar una gran cantidad de prurito. Este incluso es mayor que la sarna clásica, y el tamaño es mucho mayor, ¿no? Eso también lo podemos diferenciar. Ahora, el otro tipo de sarna va a ser la sarna costrosa o la sarna con costra, o también llamada la sarna de Noruega.
Eh, Aquí la forma nosotros de poder diferenciarla es que estas características de personas que tienen una inmunidad celular comprometida o tienen algún grado de inmunosupresión, como personas que tienen VIH o que están infectados por un tipo de HTLV, ¿no? Entonces, cuando una persona está inmunosuprimida, es más factible que los ácaros se puedan dividir de forma más rápida, por lo que el nivel de huevos y el nivel de ácaros en sí va a aumentar, como habíamos mencionado, hasta millones de ácaros. Entonces, también hay en lo que es en adultos mayores o pacientes con síndrome de Down, según la referencia, y también está asociado al uso de largo tiempo de corticosteroides tópicos, ya que estos, como sabemos, causan también inmunosupresión de alguna forma. Bien, como habíamos mencionado, aquí está un poco más resumido respecto a la sarna con costra. Eh, Habíamos dicho que era rara, eh, también es altamente contagiosa. Aquí hay un punto que quiero también aclarar. La sarna nodular es aquella en el que no es contagiosa porque el ácaro ya no está. Es decir, generalmente una sarna nodular es en el que la paciente ha tenido sarna clásica, ha sido tratado y ha dado una reacción inflamatoria, formando nódulos, pero el ácaro ya no existe, por lo cual la persona ya no puede contagiar porque ya no tiene ácaros, pero tiene esta reacción nodular. Esa es la diferencia, pero también la sarna clásica puede presentar nódulos, ¿no? Hay que tener esa diferencia. Ya, ahora respecto a la sarna con costra, vamos a ver que es altamente contagiosa, ¿ya? Tiene muchos ácaros y huevos, por lo mismo, y está en relación a pacientes inmunodeprimidos. Eso hay que tener en cuenta si alguna vez manejamos un paciente con VIH. Y las características clínicas es el prurito más fuerte de las tres variantes. Vamos a evidenciar estas costras o escamas eh, gruesas. Eso también es otro punto importante, estas escamas. Estas escamas, como podemos ver en la imagen de la superior derecha, van a estar en casi todo el miembro que va a estar afectado por ese tipo de sarna con costra, y por lo cual va a ser altamente contagiosa, porque todas esas escamas van a poder contener algún tipo de huevo. Ahora, vamos a ver que también tiene una apariencia de verruga y van a presentar fisura. A su vez, también va como altera a nivel del epitelio en gran medida, también altera sus anexos, como son las uñas. Bien, ahora, la localización, vamos a ver que pueden llegar a afectar el cuero cabelludo, las manos y los pies, y esto está delimitado según el grupo etario. Es decir, van a tener una afección palmo plantar en relación al grupo pediátrico, pero cuando se trata de zona de adultos, generalmente tratan de afectarse más los miembros superiores en relación a las manos, ¿ya? O también puede ser en las regiones genitales o como hemos visto en las axilas. Entonces esto va a depender del grupo etario y lo vamos a ir viendo nosotros en la revisión. Bien. Bien, aquí vamos a ver más signos, porque es importante en la clínica, ya que vamos a ver en el diagnóstico la importancia que tiene la clínica. Es el periodo de incubación, más o menos que habíamos visto que es de 3 a 6 semanas, y eso estaba en relación a cuánto tiempo vivía la ácaro hembra que ponía los huevos. Entonces, más o menos nosotros podemos ponerlo entre un mes, el paciente recién va a comenzar a hacer síntomas. Es decir, si un paciente tiene acarosis o tiene escabiosis y va contagiado a un familiar, entonces este familiar quizás en un mes no va a tener ningún tipo de síntomas. Y por lo que nosotros más adelante en el tratamiento tenemos que tratar no solamente el paciente que tiene escabiosis, sino a su familiar, porque posiblemente en ese lapso de un mes va a presentar síntomas. Entonces es importante saber el periodo de incubación. Respecto al prurito, como habíamos dicho, es intenso y generalmente es en la noche. Y las lesiones en la piel, hemos visto que son las pápulas eritomatosas pequeñas, pero también se describe, es una literatura norteamericana, que es las pápulas eritomatosas alargadas, que también se van a presentar en la región periumbilical. Otra es las madrigueras que habíamos mencionado, que es el surco arcarino, que generalmente tiene 10 milímetros de longitud. Vamos a ver también que puede presentar vesículas, esto es mucho más raro. Escoriaciones, pústulas, generalmente esto está en relación a que hay una infección o una superposición de infecciones, es decir, otras infecciones aparte de la escabiosis, ¿no? Que vamos a ver que es una de las complicaciones también más adelante. También hay una formación apoyosa nodular, como habíamos visto, también se presentan los nódulos, pero hay otro subtipo
escabiosis que habíamos visto que es la escabiosis nodular per se, ¿no? Y también hay formación de costras y hasta se puede presentar una hiperpigmentación. Generalmente, como habíamos mencionado, en los adultos se va a presentar a nivel de las manos. Bien, otra de los sitios de predilección y que también se describe en la literatura, hay unas regiones más frecuentes en el que este tipo de acarosis o escabiosis va a localizarse y se les describe como líneas de hebra. Como podemos ver en la imagen de la derecha, esas son las regiones periumbilicales a nivel del dermatoma 10 y a nivel de la parte posterior del miembro superior, también los genitales, la parte glútea, la región inferior de los glúteos. Y esto en relación es porque, uno, la temperatura, que es lo que necesitan más o menos temperatura adecuada, también la humedad. Esos dos factores es por lo que eligen estas zonas para la infección de este tipo de parásitos. Bien, entonces vamos a ver que se van a infectar dando las muñecas, los dedos, los pliegues interdigitales, esto por predilección. También se puede presentar en los genitales masculinos, como podemos ver en la imagen, y que generalmente causa mucho escozor, por lo que el paciente se rasca y puede causar otro tipo de infecciones superpuestas. Y a su vez, vamos a ver que van a estar, como habíamos mencionado, en las regiones del pliegue, como el pliegue axilar, en los glúteos, también las mujeres en la región, en la mamila o en la región, en la región del torácico o perimamilar. También en la región, en la zona periumbilical, las rodillas, codos, etcétera, etcétera, como podemos ver en la imagen, que es más didáctico. Entonces, una vez entendiendo más o menos cómo es la clínica, podemos pasar al diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros diagnosticar un paciente? Ya vemos que tiene esos tipos de pápulas o micropápulas eritomatosas, que tiene escozor nocturno. Entonces, estamos nosotros sospechando de una escabiosis. Y además que vemos un surco carino, ya como un surco carino se describe de que ya sería suficiente el diagnóstico, pero el gol estándar para nosotros hacer un diagnóstico y que nos hayamos ayudado el examen clínico es la detección de los ácaros, ¿ya? A nivel de anatomopatológico, es decir, un raspado de la piel y se va a mandar a patología y vamos a observar esto, que son los huevecillos de los ácaros a nivel de la epidermis. Entonces, esto es, una vez que nosotros vemos eso, ya es el diagnóstico definitivo y es el gol estándar. Pero que no quita el hecho de que nosotros ya vemos esos signos, estaríamos ya frente a una escabiosis, ¿no? Otro de los ayudas diagnósticas que nos puede, o métodos de ayuda diagnóstica que nos puede facilitar el diagnóstico de escabiosis, va a ser la dermatoscopía. Esta dermatoscopía es una estructura, es decir, nos va a permitir examinar la piel de forma más minuciosa, ya que nos hace un aumento y nos da una iluminación adecuada. Y aquí lo que vamos a encontrar va a ser, uno, el surco acarino que habíamos mencionado, y va a haber un signo, porque este surco acarino, si nosotros seguimos ese surco, que habíamos visto que es de forma serpenteante, que en la parte que seguimos vamos a ver una conformación triangular y que hace referencia a la cabeza del ácaro. Recordemos que el ácaro hace una madriguera. Esa madriguera nosotros lo vemos desde fuera como si fuera un surco, llamado surco acarino, y donde está la cabeza del ácaro, ¿ya? Se le llama, y que generalmente desde fuera se le ve como un triángulo, se le llama el signo del ala delta, que hace referencia al ácaro, ¿no? Entonces, el signo del ala delta nos va a decir de que estamos frente a una carosis porque estamos viendo el surco acarino y la cabeza del ácaro, que es el ala de delta, ¿no? Como podemos observar aquí, también vemos estas formas triangulares, que es el signo del ala delta. Bien. A su vez hay que tener en consideración diagnósticos diferenciales, ya que esta es una reacción de micropápulas, es eritematoso, causa prurito. Las enfermedades de la piel que tienen esos trastornos pruriginosos también van a tener que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, por lo cual la dermatitis atópica o otro tipo de dermatitis como el de contacto que causan prurito también tenemos que estar en consideración. Por eso el examen clínico en el cual vamos a observar estos signos nos va a ayudar a diferenciar si estamos frente a una enfermedad posiblemente por reacción inflamatoria o por un de origen infectocontagioso. Ahora, una vez que hayamos diagnosticado a nuestro paciente que tiene una escabiosis,
vamos a empezar el tratamiento o el manejo del paciente. Entonces, primero vamos a iniciar con la terapia médica y generalmente es de aplicación tópica, es decir, vamos a dar medicamentos solamente a nivel de la piel. El fármaco de elección aquí es la permetrina al 5%. En todas las referencias que he visto lo ponen ya como el medicamento de elección y que está aprobado, ya que este tiene una inhibición de los canales de sodio dependiendo del voltaje, por lo cual el ácaro va a ser, por así decirlo, asesinado porque le va a causar una parálisis y muerte del ácaro, una parálisis a nivel del sistema nervioso. Ahora, hay alternativas en relación a si no contamos con una permetrina al 5%. En la literatura que he buscado, que es norteamericana, nos dicen que en neonato al 1% también se usó un tiempo para hacer como un reemplazo de permetrina, pero hay que tener cuidado porque hay grupos etarios en el que no se debe dar, como en niños y en gestantes, ¿no? Ya que ya que bloquea los canales de GABA y generalmente no es tan selectivo a la hora de elegir si es al ácaro o esa célula del ser humano. Otro de las alternativas aquí es la ivermectina oral que se utiliza en nuestro medio. Está especialmente indicada en formas severas del sarna y se ha visto de que tiene unos buenos resultados, aunque su uso generalmente no es tan fácil como el uso de una permetrina del 5%, ya que este uso se debe hacer de forma diaria. Hay otros tipos de tratamientos, por ejemplo, el tratamiento sintomático del prurito, ya que este tratamiento de terapia médica de permetrina y ivermectina es el tratamiento para eliminar el ácaro, pero el prurito va a mantenerse aún por semanas. Entonces, por eso se dice que al paciente hay que decirle que tenga paciencia, pero si nosotros queremos tratar el sintomático del prurito, se da antihistamínicos también para ayudar al paciente. Y a su vez, y eso es importante, es que no solamente se trata al paciente que sintomático de escabiosis, sino se trata a toda la familia que estaba en contacto cercano con el paciente. Como habíamos mencionado, hay un lapso de un mes que posiblemente ellos también presenten síntomas, por lo cual todos los contactos deben tener un tratamiento profiláctico. A su vez, una vez que se da el tratamiento o la terapia médica, se le da también pautas, que son las medidas generales, en las cuales se le indica que los lavados de las ropas, textiles, más o menos con una temperatura alta, todos los contactos del hogar deben recibir tratamiento, como habíamos mencionado, y los hábitos higiénicos y estéticos, como tanto descontaminar, hervir la ropa, el aislamiento si es posible, para que no haga un contagio continuo, y evitar el contacto directo con la persona que está infestada hasta que termine su tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones si el paciente no se trata? Entonces, una de las complicaciones es la sobreinfección bacteriana, como había mencionado. Esta sobreinfección es que hay otras bacterias que van a incluirse dentro de las zonas donde va a haber estas madrigueras y van a causar infecciones superpuestas. Aquí vamos a tener una gran cantidad de bacterias. Entre ellas vamos a tener los estreptococos y las consecuencias que, como sabemos, causan una estreptococosis a nivel de la piel, tanto una celulitis, tanto vamos a ver que va a ser formar esta vesícula, formar abscesos, etcétera, etcétera. Por lo cual, estas reacciones, como formando una linfadenitis, es mejor evitarlas, ya que estas van a contribuir no solo a que el ácaro empeore, sino también a que te empeore la región o la extremidad que esté siendo afectada y el tratamiento sea mucho más largo. Bien, estas son mis referencias y ahora voy a continuar con el caso clínico. Bien, en este caso clínico es una escabiosis costrosa en un paciente con paraplegia. Es un caso de Colombia del año 2020. Bien, entonces vamos a empezar. El caso clínico es un paciente varón de 50 años que va a presentar una paraplegia desde los 17 años. Va a venir a consulta al servicio de dermatología ya por un cuadro de 2 meses de evolución de unas lesiones eritematosas y pruriginosas que se iniciaron en el tronco superior y después se van a extender y se van a acentuar en la región de los genitales y los miembros inferiores, y que se ha asociado a una fiebre.
Entonces ya tenemos a un paciente de 50 años que no se puede mover y que ha tenido unas lesiones eritematosas, nos dice, y que causan mucho prurito, y que han ido migrando desde el tronco hacia los genitales. Ahora, en la analítica nos van a presentar que hay una leucocitosis y aquí hay una eosinofilia. Eso también quería recalcar. En los casos de escabiosis, aunque no es frecuente, se pueden presentar eosinofilia, ¿no? En este caso tenemos leucocitosis y eosinofilia del 26%. Al examen físico se va a evidenciar múltiples pápulas eritematosas, escoriaciones y costras en el tronco superior y el dorso de las manos. A su vez, vamos a ver que esas placas eritematosas confluentes con descamación amarilla y con compromiso aproximado del 80%. Esto nos hace ya nosotros sospechar ante qué tipo de escabiosis estamos. Hasta el punto en el que decía que había múltiples pápulas eritematosas, estábamos viendo que es una escabiosis clásica, pero hasta el punto en que nos describen que hay una descamación amarilla, cuando nosotros hablamos de escamas, estamos en referencia a una escabiosis de Noruega o costrosa. Entonces, con compromiso aproximado del 80% y nos dice que es limitado, la superficie corporal total, limitado desde el nivel sensitivo medular T6 hacia abajo. Es decir, desde más arriba del ombligo hacia abajo el paciente tiene un compromiso sensitivo. Y como podemos ver aquí, el paciente va a presentar estas escamas a nivel de la planta, a nivel también lesiones maculopapulares, a nivel de las manos, de las extremidades inferiores y también, como podemos observar, en parte del tórax. Ahora, se consideraron diferentes posibilidades diagnósticas, entre ellos la toxicodermia tipo 3, que es una reacción de eosinofílica por fármacos, y versus una dermatitis de contacto, como habíamos dicho, que es dermatitis por causar pruritos, están dentro de las diferenciales, y por lo cual, ellos decidieron tomar una biopsia. Y con la biopsia evidenciaron el Sarcopsis cabelli en la epidermis, como vemos en la imagen de la derecha, que era el gol estándar para diagnosticar, y por lo cual se descartaron todas las otras posibilidades diagnósticas. Y se inició el tratamiento con ivermectina oral, según el peso del paciente, en los días 1, 8, 9 y 15, y además se le asoció lo que era lo indicado, que era la permetrina al 5% en crema durante 7 días. Y luego de 2 veces a la semana se comenzó a disminuir la eosinofilia y vamos a ver que el paciente va a llegar a la curación, ¿no? Como podemos observar aquí, se le desaparecen las escamas, se le aparecen las lesiones maculopapulares y tiene un buen pronóstico. Bien, ahora voy a pasar con el artículo de revisión. El artículo de revisión, en este caso, es de España, de hace poco, del año pasado, del 2022, y nos habla sobre los nuevos retos de una enfermedad ancestral que es la escabiosis, y nos va a plantear los nuevos tratamientos y nos va a hacer un review de los tratamientos actuales, el gold estándar y demás. Bien, vamos a empezar. En el artículo de revisión nos dice que es necesario un nuevo enfoque en el tratamiento, ya que hay muchos problemas a la hora de conseguir ciertos medicamentos en relación a las zonas más pobres, como por ejemplo hablando de América Latina, por lo cual es necesario un nuevo enfoque en el tratamiento. A su vez nos dice que hay una persistencia en la clínica tras un correcto tratamiento. Es importante corroborar el fracaso terapéutico, ya que muchos de los pacientes que se atienden por escabiosis no cumplen el tratamiento y se vuelven a esparcir más esta infección, o en su caso, a la hora de tratar a un paciente con escabiosis, no seguimos el tratamiento adecuado, dándole el gol estándar, y también nosotros causando el esparcimiento de esta enfermedad. A su vez, nos dice que en casos de recalcitrantes, es decir, refractarios, en el que los pacientes aún no pueden o no tienen buenos resultados con la terapia adecuada, nos dice que hay que aumentar la dosis, pero siempre priorizando el tratamiento oral. Y si es posible, hasta podemos hacer tratamientos combinados. Nos dice que también hay la aparición de nuevos tratamientos como el Spinosad o sobre todo la moxidectina, y que aportan esperanza en el control de esta enfermedad. Entonces, nos hace un review de los diferentes tipos de diagnóstico y tratamiento. Nos dice: el diagnóstico de confirmación, como habíamos visto, es la observación directa del ácaro mediante anatomía patológica de los huevecillos a nivel de la epidermis. El diagnóstico clínico va a ser los surcos sacarinos, como habíamos dicho,
que es hasta casi patognomónico, los nódulos escabióticos, las lesiones típicas en las regiones frecuentemente afectadas, como habíamos dicho que eran las manos, el prurito nocturno y el contacto con el paciente diagnosticado de escabiosis, ¿no? Tengo, por ejemplo, un familiar que tiene escabiosis, es lo más probable es que yo también lo tenga. Entonces, diagnóstico de sospecha, ya un poco bajando un poco la calidad diagnóstica, son las lesiones en las regiones típicas y solamente el prurito y contacto con el paciente, ¿no? Aquí ya no vemos el surco carino, no vemos los nódulos. Y al menos uno de los siguientes son solamente las lesiones de distribución típica, ¿no? Es decir, cuanto más signos nosotros vamos a observar, la calidad del diagnóstico es mayor. Bien, ahora respecto a los tratamientos, nos pone lo que es el tratamiento tópico de permetrina, que es el más, es el indicado, ¿no? Dice que es al 5%, y como podemos observar, la pauta posológica es generalmente aplicar durante mínimo 12 horas los 7 días, y se hace a nivel de todo el cuerpo, desde la planta de los pies, y esto está indicado tanto para embarazadas, para los lactantes, y aquí el punto de corte en pediatría es los 2 meses, pues hay muchos estudios para mayores de 2 meses en el cual nos dice que está indicado, pero para menores de 2 meses aún es dudoso o no hay mucha evidencia. En relación al benzoato de bencilo, que es utilizado mucho a nivel del interior del país, actualmente, aunque la revisión nos dice que es apto para los lactantes y para el embarazo, y para los gestantes tiene un uso, aunque no se recomienda, eh, actualmente los dermatólogos no suelen indicar el benzoato de bencilo, ya que no se recomienda para los pacientes pediátricos menores de 2 meses. Está contraindicado y por lo cual no se debería usar mucho el benzoato de bencilo. El azufre, en cambio, es de elección si nosotros le vamos a dar a un paciente menor de 2 meses. Y es más barato. Referente a los tratamientos orales, la ivermectina, como habíamos mencionado, es la que más se utiliza y es la que está dando buenos resultados, aunque su uso es, como habíamos mencionado, es menos factible. Se le da entre 0,2 miligramos por kilogramo al día y hay que repetirlo hasta 7 días. Y como habíamos visto, se puede dar tanto en lactantes y en lactantes mayor de 15 kilogramos, ¿no? Y se ha visto que hay unos buenos resultados, pero aún se necesita más evidencia. A su vez, nos va a dar unas pautas a nivel de diagnóstico clínico y nos va a decir la exploración física y la dermatoscopía. Son los pilares importantes para nosotros saber si estamos frente a una escabiosis. Y también nos vamos a ver si hay signos de la enfermedad, si es que está activo o no. Aquí vamos a encontrar las lesiones que habíamos detallado y diferenciar si o sea, si vamos a nosotros tener que intensificar el tratamiento del prurito o no, y también ver si hay errores en el tratamiento o incumplimiento de los mismos, ¿no? Si hay un incumplimiento o un error en el tratamiento, se hace una reestructuración del tratamiento o si no, se le aumenta la dosis o se hace combinaciones, si es que aún así no hay buenos beneficios, ¿no? Bien, y aquí nos pone más pautas en el tratamiento médico, como el tratamiento con permetrina. En respecto del tópico, tanto nos dice que se deben cortar las uñas antes de iniciar el tratamiento, debe lavarse todo el cuerpo antes de aplicar la crema, se debe insistir con mayor concentración de ácaros entre los dedos, porque es la zona donde mayormente biológicamente están ahí en mayor medida los ácaros. No se deben lavar las manos después de aplicar el tratamiento, se debe dejar actuar la crema durante al menos 12 horas. Y porque es el tratamiento con ivermectina oral, se debe administrar todos los comprimidos pautados de la vez y tras 24 horas de ayuno. Por eso es un poco complicado hacer este tipo de dar ivermectina oral y no se debe consumir alimentos media hora después de consumir la ivermectina. Y por último nos da este esquema en referencia para un mejor diagnóstico y tratamiento. Nos dice, si es en la población general, vamos a ver si hay una contraindicación respecto al tratamiento tópico, que es la permetrina. Entonces, si el paciente no tiene una contraindicación, si el paciente no tiene algún factor en el cual vaya a dejar el tratamiento, se le indica permetrina al 5%.
Si el paciente sí tiene algo que deja el tratamiento, o que contraindique, o ahí se le indica una ivermectina más la permetrina. Ahora, en otros grupos etarios, como en la lactancia y el embarazo, vamos a ver que la permetrina sigue siendo la elección, pero también se le puede añadir el azufre, ¿no? Ahora, en relación a la población pediátrica, acá se diferencia con los kilos. O sea, si es menor de 2 kilos, lo van a dividir en si es menor de 2 meses, entre 2 meses y 2 años, o mayor de 2 años. Si es menor de 2 meses, habíamos dicho que la lesión se la sufre, ¿ya? Y entre 2 meses y 2 años es la permetrina, es la indicada en lactantes, y mayor de 2 años también es la permetrina. Entonces, como podemos observar, la permetrina es el indicado en la mayoría de los casos. ¿Y este es el video? Voy a ver si escucho. En cuanto a los parásitos, hablemos de la escabiosis, que es algo que también se ha preguntado muchísimo en los exámenes, y eso es una constante de todos los años, diría yo, así que no podemos dejar de repasar este tema. Además de que también es frecuente verlo en la práctica clínica diaria y genera confusiones en cuanto al diagnóstico, cuando el ojo pues no está entrenado. El agente que produce este cuadro es el ácaro Sarcoptes scabiei en la variedad hominis. ¿Esto qué quiere decir? Que este ácaro solamente ataca al ser humano y solamente puede contagiar a otro ser humano. Entonces, derriba pues este falso mito de creer que el ácaro que ataca al perro es el que nos contagia y nos produce este cuadro. Eso es falso. Con nosotros solo nos puede contagiar de acarosis otra persona. Tanto la clínica como la localización también son muy clásicas. Empecemos por los síntomas. Son 3 palabras clave: prurito, nocturno, familiar. Si tú identificas estos 3 en el paciente, casi con seguridad sabes que estás frente a una escabiosis. El prurito, este es uno de los cuadros que producen más prurito, más comezón en dermatología. Y este prurito se debe a la hipersensibilidad al detritus que deja el ácaro cuando se moviliza. Y es clásicamente de predominio nocturno. Esto no quiere decir que no moleste durante el día, también molesta durante el día, pero lo es más durante la noche, porque la hembra deja sus huevos en la noche, caprichosamente. Y es familiar porque este cuadro es muy contagioso y es muy frecuente ver que así como el paciente está afectado, varios miembros de su misma familia también se encuentran afectados. Los signos. Este cuadro se denomina en dermatología como un cuadro polimorfo. ¿Por qué? Porque tiene una variedad de signos que pueden ser vistos en un mismo momento en un mismo paciente. A esto se le llama erupción polimorfa. ¿Qué cosas puedes ver? Por ejemplo, pápulas. Son pápulas pequeñas de 1 a 2 milímetros que les denominamos micropápulas, que son estas de aquí, que de hecho son el primer signo, que es, o sea, digamos que es el primero que suele aparecer cuando el paciente se ha contagiado y es lo más frecuentemente visto. Conforme vas viendo más casos, te vas acostumbrando y vas adaptando de alguna manera al ojo a poder diagnosticar con más facilidad este cuadro, y es que son bien clásicas estas micropápulas. Una zona donde yo frecuentemente le digo al paciente que inician también estas lesiones es justo entre los dedos. De hecho, si sospechas que alguien tiene este cuadro, revísale las zonas interdigitales y si ves estas micropápulas, estás frente a este cuadro. ¿Qué más puedes ver? Puedes también ver el surco, el denominado surco acarino, pero este es muy raro de ver. Sin embargo, si lo ves, es patognomónico.
Y es esto de acá. Es el túnel que excava la hembra durante la noche cuando deposita los huevos. ¿Qué más puedes ver? Vesículas. Las vesículas clásicamente las vas a ver en palmas y plantas. Y esto es un hallazgo sobre todo del grupo pediátrico. Difícilmente en un adulto lo vas a ver o en un adolescente. Este es de los más pequeños, específicamente hablando de los neonatos. Como lo que vemos acá, mira, las palmas, las plantas de este pequeñito, cómo están llenas de vesículas. Y otro signo también que es un clásico son los nódulos. Los nódulos generalmente los encuentras en escroto o en axilas. Y son estos de acá, mira, son... De verdad que no hay otra entidad que produzca nódulos en el escroto que no sea la acarosis. También puedes ver otros signos ya más inespecíficos, puedes ver pústulas, escoriaciones, porque el paciente se rasca, descamación, en fin. Pero los más representativos son los que he mencionado. La localización es algo que también se ha preguntado una y otra vez. La dividimos en el grupo de los lactantes y la dividimos en el grupo de niños, adolescentes y adultos. El grupo de los lactantes tiene una localización muy típica palmoplantar. Los adultos, los niños, los adolescentes no suelen tener estas áreas afectadas. También en los lactantes, otra área afectada, casi no se ha preguntado, pero que también deben tener en cuenta es la cara y el cuello. Pero lo de las palmas y las plantas ha sido preguntado muchísimo. Y en el resto de grupos etarios, niños, adolescentes, adultos, la localización ya es más variada. Pues aquí tienes el tronco, las extremidades, las zonas genitales, las areolas, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Entonces es como que más dispersa la localización, no hay una típica, por así decirlo. Y el manejo sigue siendo el tratamiento de preferencia, la permetrina, al 5% en crema. ¿Y cómo se administra este producto? Se administra en el día 0 y en el día 7, es decir, hoy consideramos el día 0 y en una semana hacemos una repetición de la aplicación. ¿Y cómo se aplica el producto? Pues se aplica del cuello hacia abajo, es decir, hasta la punta del dedo del pie. Te aplicas todo, te vas a dormir, dejas que el producto actúe durante 8 horas en promedio, te enjuagas al día siguiente, no haces nada durante los siguientes días y repites el tratamiento en el día 7. ¿Por qué? Porque la permetrina en la primera aplicación mata a los ácaros adultos, más no a los huevos, y en una semana lo que estás haciendo es matar a esos huevos que ya se convirtieron en ácaros adultos. Entonces solamente se recomienda esa doble aplicación en promedio para curar a la mayoría de los pacientes. Una suele ser insuficiente y tampoco es diaria, como a veces se confunde la gente. Esta vermetrina deben tener en cuenta que no está permitida en menores de 2 meses de edad, por si acaso. Y este tratamiento debe ser idealmente tanto al paciente como a los miembros de su familia, aun si no están contagiados, y es que pueden ya ser portadores todavía en fase de incubación. Entonces el tratamiento es siempre familiar, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se cura el paciente? Más o menos le toma un mes en que se vayan los síntomas. Por más que solo la aplicación sea ahora y a la siguiente semana, el prurito puede demorar en desaparecer hasta dentro de un mes, por lo cual le puedes acompañar de antihistamínicos para que vaya tolerando los síntomas. ¿Qué más? Otros tratamientos también aprobados, la ivermectina oral, que de hecho es muy práctico, porque tomas una gota por kilo de peso hoy y una gota por kilo de peso la siguiente semana. También por la misma explicación que la permetrina.
Y recuerda que este sí no está aprobado para menores de 15 kilos. Sin embargo, lo hemos dado algunas veces, pero no es lo ideal. Otros tratamientos menos utilizados por su capacidad de irritar y porque ensucian la piel, porque huelen mal, pues son el benzoato de benzoilo, y el azufre precipitado. Existen, pero realmente no los solemos dar. Ya les digo que la permetrina es el de elección. Eso sería todo, doctor. Jean-Pierre, terminaste, ¿no? Doctor, ¿no se escucha? Doctor, ya terminó de exponer el compañero. Ya nos podemos retirar, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Podemos terminarlo. Gracias. Ya, doctor, gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Chao, chao, Gracias, chicos. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Chao. mañana. Gracias, doctor. Mañana. Chao, chao.